Bien, amados hermanos, continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan, y el día de hoy nos vamos a sumergir mediante varias predicaciones en un relato muy hermoso, amados hermanos. Un relato que a lo largo de la historia de la cristiandad ha dado aliento a los creyentes y también ha dado la mirada de cómo el Señor pues ha obrado en nosotros soberanamente. ¿Ya? Es un relato hermosísimo, hermanos. La predicación de hace 15 días terminamos exponiendo el capítulo 3 de Juan. Vayan buscando, por favor, el Evangelio de Juan y abran al capítulo 3. La semana, hace 15 días, terminamos viendo eso, hermanos. En el versículo 36, el apóstol Juan señala algo que es importante que entendamos. Es importante también que esta dama en la cual va a entrevistarse va a tener una cita en nuestro Señor Jesucristo, va a tener una conversación de la cual vamos a sacar muchos principios, no en esta solamente predicación, también va a haber en varias predicaciones, porque muchos principios nos da para nuestra vida como creyentes. ¿Ya? Juan 3:36 nos dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al terminar este estudio de Juan 3, y resaltamos en varias ocasiones en esa predicación, amados hermanos, que la más grande tragedia que pueda cometer un hombre es tener a la mano el bendito mensaje del Evangelio, es tener a la mano las buenas nuevas de Dios, el testimonio en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo y la obra también de nuestro Señor Jesucristo, tenerlo a la mano y rechazarlo. Es como decir, un médico viene, te dice, estoy enfermo de algo, esa es la pastilla que te va a sanar, pero ¿qué dices? No quiero seguir con mi enfermedad. Toma tu pastilla y llévala. Es lo más terrible que uno puede hacer, hablando en nuestra vida secular, pero en la espiritual. Les es enseñado, les es predicado el Evangelio, se les está exponiendo el Evangelio, estás viendo tu condición delante de Dios, pero hay una solución, las buenas nuevas, que es Jesucristo. ¿Qué haces? Rechazar. Eso es lo más atroz que cualquier hombre puede cometer, y tristemente vemos eso. Desde hoy, como dije, amados hermanos, en predicaciones que siguen, vamos a ver cómo el apóstol Juan se va a centrar en mostrar a personas que no rechazaron el Evangelio de Cristo, sino que más bien que abrazaron a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a iniciar el estudio de este maravilloso y conocido pasaje que se encuentra el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con la mujer samaritana, una mujer despreciada, una mujer humillada, una mujer pecadora. En este encuentro, amados hermanos, veremos también cómo el mensaje está disponible para todos, para cualquier persona. No importa su trasfondo cultural, no importa su trasfondo moral, no importa su trasfondo étnico, político, religioso, social. El mensaje del Evangelio de Cristo está para todos. Está para el alcance de cualquier persona. Comencemos entonces este estudio de estos pasajes que vamos a meditar, amados hermanos, leyendo el capítulo 4, los primeros 3 versículos. Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la bendita palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hemos hablado, amados hermanos, en las predicaciones anteriores, cómo el ministerio de Juan el Bautista empezaba ¿qué? A menguar.
Primero era un ministerio famoso, tenía muchos seguidores, pero su ministerio que era presentar a Cristo. Como Cristo ya lo presentó a Cristo, Cristo comenzó su ministerio predicando el evangelio del arrepentimiento del pecado. Entonces, su gente que le seguían a Juan menguaba. Ya no le seguían muchos, sino que le seguían a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y vimos el maravilloso testimonio de Juan el Bautista en cuanto a que su ministerio debía menguar. No se sintió celoso, no se sintió envidioso quizás, no se molestó, más bien dijo: es necesario que yo mengue, que Él crezca. Eso debe ser de cada persona también. Ni yo mengue, muera, y que Cristo crezca en mí. Es por esa razón que el apóstol Juan también nos indica que el Señor Jesucristo, queriendo evitar ese conflicto que seguramente se iba a dar si Él hubiera continuado permaneciendo en esa región de Judea, Él quería evitar dicho conflicto, entonces va a salir de esa región. Tiene un porqué salir. Podríamos decir, pero el Señor sería mejor que se quede ahí, que tenga más seguidores, que se sigan salvando la gente, ¿no? Pero había una situación, en un trasfondo ahí, que los judíos, pues los fariseos o los líderes judíos iban a ir en contra, iban a buscar de como sea retenerlo y matarlo, pero su hora aún no había llegado. Pero vamos a leer los versículos 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, acá miran, ya vemos en el relato a los fariseos, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hay algo muy importante que resaltar dentro del Evangelio de Juan, hermanos. Cuando Juan habla de acerca de los judíos, lo que nos está indicando, lo que nos está refiriendo son aquellos, a los líderes judíos. ¿Ya? A los líderes judíos que pues eran muy conocidos. Pero ahora en este pasaje de Juan 4, del 1 al 3, empieza a vernos, a enfatizarnos una verdad, hermanos. Hay una idea, una frase que se repite a lo largo del Evangelio de Juan. Y esta frase es el tiempo, que la hora de nuestro Señor Jesucristo aún no había llegado. Hasta un momento que en el Evangelio expresa que su hora había llegado. Pero como su hora no había llegado, tenía que salir de esa región. Ahora cuando Juan dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesucristo, como dije, quería evitar un conflicto. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. El Evangelio de Juan nos narra que va a llegar ese momento, que ese conflicto sí iba a ¿qué? Inevitablemente sí iba a cumplir. Y dicho conflicto señalaría el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo a favor de su pueblo. Pero en ese momento todavía no era su hora. Faltaba todavía su hora. Todavía su ministerio se iba a desarrollar en todo el pueblo de Israel. Pero no era todavía el momento, así que nuestro Señor Jesucristo evita ese conflicto y se va de Judea. Este no era el momento y por eso nuestro Señor sale de la región de Judea para dirigirse ¿a quién? A Galilea. Este versículo 3 lo comenta el erudito William Hendrickson, que es un erudito por la gracia del Señor, que comenta la Biblia del Nuevo Testamento. Él comenta cuál era la intención, o por qué era la intención de que nuestro Señor Jesucristo de tomar esa decisión de salir de Judea e irse a Galilea. ¿Había un propósito? Por supuesto que sí. Y ese relato que vamos a meditar por varias predicaciones, ese era también uno de los propósitos. Él comenta y comienzo la cita. Él dice, Jesús decide salir de Judea, ¿por qué? Porque se daba perfecta cuenta de que su gran popularidad en la región de Judea despertaría tan intenso resentimiento en los líderes religiosos de aquella provincia, que con el curso natural de los acontecimientos se llegaría a una crisis prematura,
Ahora bien, el Señor sabía que para cada acontecimiento de su vida había un momento determinado por el decreto de Dios. Además sabía que la hora apropiada de su muerte aún no había llegado. Él daría voluntariamente su vida tan pronto como llegara aquel momento. Lo haría entonces, pero no antes. Por consiguiente, tenía que salir de Judea. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Él, en muchos pasajes bíblicos, podemos ver que recalca ello, que vino a hacer su voluntad del Padre. No, él sabía, ¿no?, que ya había sido decretado en qué momento iba a entregar su vida, pero en ese momento no era el momento. Ahora, no quiero dejar pasar por alto, amados hermanos, algo que también explicamos en las enseñanzas pasadas, en lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 4 de Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y ya expusimos que Jesús no bautizaba, ¿verdad? Porque el bautismo que el Señor Jesucristo iba a hacer era de su Santo Espíritu. Mas el mismo apóstol Juan ya lo había expresado en el capítulo 1, versículo 33. Si vayamos rápidamente, hermanos, no perdiendo el capítulo 4, el capítulo 1 de Juan, en el versículo 33. Dice: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes bautizaban en agua? Sus discípulos, porque el Señor Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Volvamos a leer el capítulo 4, hermanos, versículo 3. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Para ir de Judea hacia Galilea, amados hermanos, en la mayoría de las ocasiones se tenía que pasar por el territorio de Samaria. Ahora, para tener un correcto entendimiento de todo lo que involucra, amados hermanos, este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, es fundamental entender el contexto político, social, el contexto religioso de los habitantes de la región de Samaria. Para ello tenemos que remontarnos a la historia del pueblo de Israel. Israel entra a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando Israel entra a tomar al pueblo de Canaán, en ellos viven ellos unos 325 años aproximadamente, como que familias en tribus, en cada una en sus territorios, pero unidas por un pacto de Dios. Aunque cada uno tenía su territorio, estaban unidos por un solo pacto, ¿ya? Estaban entonces cada uno con sus familias independientemente, tribus independientes de sus territorios, pero estaban siempre unidas a causa de ese pacto. Pero no tenían un gobierno unificado. Y esto fue un caos, como nos enseña también en los libros de los jueces, ¿verdad? En la predicación anterior, dice: cada uno hacía como bien les pareciere, porque no había quien les gobernaba. Y eso es importante. Precisamente el libro de jueces señala que había una necesidad de un rey. Y precisamente durante el periodo de 120 años, el pueblo de Israel tuvo reyes, quienes que gobernaron uniendo, digámoslo así, a todas las tribus. Y los reyes fueron Saúl, primer rey, que fue elegido por el pueblo, pero David, que fue elegido por Dios, y luego su hijo Salomón. Pero al morir Salomón, la nación entera entra ¿en qué? En una guerra civil. Y ahí se divide. El pueblo de Israel, que era un solo reino, se divide en dos grandes reinos. El reino del norte, Israel,
el reino del sur, Judá. El reino del norte, amados hermanos, tenía como capital la ciudad de Samaria. Esto es importante. ¿Por qué te doy ese contexto? Porque vamos a entender por qué. ¿Por qué es que los judíos no se juntaban con los de Samaria? El reino del sur tenía como su capital Jerusalén. El reino del norte, a causa de su pecado, que fue principalmente la idolatría, la injusticia social, es destruido en el año 722 por medio de ¿quiénes? De los asirios. O sea, Dios pasa juicio a este pueblo. Y la característica de estos asirios, una de las características de estos asirios en cuanto cuando subyugaban a los territorios, lo que hacían es agarrar esclavos a la mayoría de este pueblo y llevar y que pueblen otras naciones que ellos eran sus territorios. Y de los otros territorios traían al territorio que habían ya conquistado. Por decir, nosotros vamos, Arequipa va a conquistar a Juliaca, por ejemplo, conquista, y la gente de Juliaca, como traen como esclavos, se lo llevan, por decir, a Tacna. Y de la gente de Tacna quizás lo llevan a Juliaca, para que hagan una mezcla. Era su proceder de estos hombres asirios, naciones terribles. Así que entonces, en este proceso, eso sucedió con el reino del norte. Pocas personas se quedaron en Samaria, muchas personas llegaron ahí, entonces hubo una mezcla. Ya no eran verdaderos judíos, eran una mezcla. ¿Ya? Por eso que los judíos decían a los samaritanos que ya no eran parte del pueblo israelita. Pero por favor, antes, para comprender un poco más, no pierdan Juan 4, la cual estamos meditando. Vayamos rápidamente a nuestras Biblias, al Antiguo Testamento, a Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer algunos pasajes de este libro. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 29. Y ahí vamos a entender cómo ya había una mixtura del pueblo de Israel en el norte, en Samaria, ya con otras personas. Segunda de Reyes 17, 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Con el ejemplo que les di, si la práctica, por ejemplo, de los de Tacna eran adorar a algún ídolo, lo llevaban a Juliaca y ponían adorar de esa manera. Y los de Juliaca también ya podían adorar en Tacna. Y eso pasaba, había una mezcla, había una mixtura. Y en medio de esa mixtura religiosa, amados hermanos, que ya empezó a ver a grandes rasgos, a través de estos pasajes de Segunda de Reyes, las personas llegaron a creían que siguen adorando a Jehová. Leamos, por ejemplo, el versículo 25 de Segunda de Reyes 17. Dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Como había una mixtura, ellos no adoraban verdaderamente a Jehová, no temían a Jehová, y el Señor los manda que castigo también. En el versículo 28 del mismo capítulo dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahora en el versículo 33 del mismo capítulo dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Como había una mezcla, ¿qué? En cierta manera temían a Jehová, pero adoraban a sus dioses, honraban, dice, a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados.
Había una mixtura entonces, una mixtura totalmente religiosa, se encuentra entonces en este reino del norte, hermanos, que fue destruido por los asirios y ahora era poblado por diferentes personas de diferentes naciones. Algunos de ellos eran israelitas que se quedaron en ese territorio. Y cuando leemos, por ejemplo, el versículo 41 del mismo capítulo de Segunda de Reyes 17, dice: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ahora, hermanos, cuando el reino del sur, que también fue juzgado por Dios, ellos también fueron cautivos, pero no fue con los asirios, sino fueron por las manos de los babilonios, quienes conquistaron el reino del sur. Y dentro de eso está pues Daniel y sus amigos. Daniel pertenecía al reino del sur, pero también fueron conquistados, ¿verdad? Pero su proceder de ellos era distinto, no eran como los asirios. Pero cuando regresaron ellos, por ejemplo, de la deportación de Babilonia y quisieron llegar a construir el templo, ¿cuál era su intención principal? Muchos de los que habitaban en Samaria, en lo que había sido el reino del norte, quisieron ayudarles. Miran, el pueblo, el reino del sur han vuelto de su cautiverio, vayamos a ayudarle. Pero quisieron los judíos, no quisieron. ¿Por qué? Porque ya se habían mezclado, ya no eran verdaderos judíos. Y ese es el contexto, amados hermanos, ¿ya? Y esto ¿qué? Llevó transcurso en el tiempo. Los habitantes de ese territorio de Samaria llegaban a construir su propio templo en el monte de Gerizim. Como lo rechazaron, ¿qué hicieron? No, nosotros construyamos entonces nuestro templo, nuestro propio templo. Más o menos en el año 400 antes de Cristo pasó esto. Pero tiempo después, un gobernante judío llamado Juan Hircano construyó dicho templo, y a partir de ese momento, con todo lo que hemos visto que aconteció en la historia, hermanos, pues los samaritanos vivían con un gran resentimiento contra el pueblo judío. Y también viendo ese entendimiento que tenían los judíos de quienes eran habitantes de la región de Samaria, pues los consideraban ya no como su pueblo, ya no como parte del pueblo de Israel, sino como gentiles. Así que había una tensión política, social y religiosa. No había una comunión entre los samaritanos con los judíos. Por eso este evento que vamos a ver del encuentro de nuestro Señor Jesucristo, que es judío, con la mujer samaritana, nos dice muchas cosas, hermanos. Es más, esto lo podemos ver también, ese rechazo de parte de los judíos a los samaritanos, en la forma que llegaron a insultar estos dirigentes religiosos judíos a nuestro Señor Jesucristo. Si son rápidos en la escritura, amados hermanos, vayamos por favor a Juan capítulo 8, no pierdan por favor Juan 4. Vayan a Juan 8, capítulo 8, versículo 48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros, tú eres samaritano? ¿Y qué tienes de mundo? Esa es la manera como le insultaron a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera que dijeron, le compararon con los samaritanos. Entonces los judíos tenían esa perspectiva de los samaritanos. Dicen, no, los samaritanos pues son gentiles, hasta tienen demonio. Lo mismo lo compararon a nuestro Señor Jesucristo. Entonces este era el insulto, un insulto fuerte de decir samaritano y demonio. Casi estaba al mismo nivel. Y ese es el desprecio que existía entonces de parte de los judíos hacia los samaritanos. Y esto es importante, hermanos. Así que entendiendo este contexto entonces cultural, religioso, por favor leamos ahora el Juan capítulo 4, versículo 4. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesucristo se va a dirigir de la región de Judea a Galilea, que queda al norte. Pero hay una región que se llama Samaria, la cual tenían que atravesar. Había otros caminos, sí, y los judíos utilizaban eso.
por no juntarse con estos samaritanos, se demoraban más y ellos tan era que no querían juntarse, pues que no importaba, por decir, caminaban un día más, pero se iban por otra dirección. Pero es importante tener en cuenta esto, hermanos. Cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, no significa que era la única ruta que había de Judea a Galilea. Pero una gran cantidad de judíos celosos que no querían ni siquiera pisar el suelo del territorio de Samaria, lo que hacían era bordearlo. Atravesaban el río Jordán por un lugar donde no había mucho caudal, se metían por una región adyacente y después nuevamente volvían a cruzar el río Jordán y llegaban a Galilea. Así que cuando se expresa que le era necesario pasar por Samaria en el versículo 4, no significa que no tenía otro camino. Así que ese necesario, amados hermanos, no se está refiriéndose de que no había otra forma de llegar a Galilea. Bueno, sí o sí tenemos que pasar por acá. No es así. Entendiendo esto, debemos señalar, cuando el apóstol Juan señala que le era necesario, se refiere a otro tipo de necesidad. Esa necesidad se da cuenta, hermanos, de que el Señor sabía que había sido decretado desde antes de la fundación del mundo, que ahí tenía pueblo, que ahí tenía su hijo, que tenía que ir ahí a salvarle de su pecado. Era necesario entonces, tenía que hacer un milagro. Este Rey de Gloria, el Salvador, tenía que llegar a entrevistarse, a encontrarse con la mujer samaritana. Esa era la necesidad. Cuando dice Juan, era necesario, esa era la necesidad. Leamos ahora Juan capítulo 4, versículos 5, 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. El territorio de Samaria estaba principalmente compuesto de los territorios que le correspondían a los hijos de José. ¿Quiénes eran los hijos de José? Efraín y Manasés. Ese territorio es el que nos señala donde se desarrolla el encuentro de nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y la hora sexta, amados hermanos, es más o menos 12 del día. Por eso les dije en la lectura que decía en la hora de la tarde, ¿verdad? Que las mujeres iban al pozo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto, hermanos? Porque para los samaritanos, ese contexto histórico, en este caso, de ese territorio específico, aún ese pozo que estaba en esa tierra, ese pozo que se pensaba que había sido construido por el mismo Jacob, estos lugares se convertían en un valor pues importante para ellos. ¿Ya? Eso también es importante entender. Podríamos asimilarlo a lo que hace la iglesia de Roma al tratar de sentirse en verdadera iglesia. ¿Qué hacen? Por el hecho de que se dice, por ejemplo, en Roma, que están construidos, abajo están enterrados, dicen los apóstoles, su cuerpo de los apóstoles. Por eso que es algo sagrado esa iglesia que tienen en Roma, por ejemplo. En ese sentido, entonces, amados hermanos, entendemos la importancia que tenía ese territorio, ese pozo también, en la cual pues se da el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. El apóstol Juan, en cuanto a estos versículos, nos dice que el Señor Jesucristo estaba cansado del camino que había recorrido junto a sus discípulos. Y eso también es importante, hermanos. Cuando leemos no debemos pasarnos por largo muchas cosas. El Señor Jesucristo dice estaba agotado, ¿verdad? Cansado estaba, tenía sed. El pasaje nos dice que se sentó a las piedras donde rodeaba el pozo porque estaba cansado. Ahora eso no podemos pasar por alto, como dije, entendiendo que uno de los grandes énfasis que tiene el Evangelio de Juan
es enseñarnos primeramente la deidad del Señor Jesucristo. Desde que inicia su evangelio nos ha enseñado que es Dios, 100% Dios, pero también su intención es que enseñarnos que es 100% hombre. Y por tanto, se cansaba, se agotaba, tenía sed, como nosotros sentimos sed. Pero también vemos que el apóstol Juan quiere enseñarnos a través de su evangelio su plena humanidad, como dije. Jesús era un hombre que se agotaba físicamente, un hombre que sentía hambre, un hombre que lloraba, un hombre que se reía, un hombre que comía también, un hombre que dormía, un hombre que entendía todas las aflicciones de los hombres. Por eso el autor de Hebreos resalta esto en Hebreos capítulo 4, versículo 15. No busquen, hermanos. Hebreos 4, 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como nosotros somos tentados, Cristo también fue tentado. La diferencia, Él no cayó. Tristemente nosotros a veces caemos. Y lo maravilloso en cuanto a este pasaje que señala el apóstol Juan es que aquel que vemos que tiene poder para alimentar a 5,000 personas con un poco de pan, con un poco de peces, nunca utilizó su poder para su propio beneficio. Nunca utilizó para satisfacer su necesidad propia. Todo lo que realizó nuestro Señor Jesucristo estaba relacionado en cuanto a su plan de redención. Aún lo que convirtió en agua en vino apuntaba a su plan redentor. El pastor Spurgeon tiene unas expresiones maravillosas, hermosas, hermanos. Él comenta de la siguiente manera, comienzo la cita: vamos, me parece que el agua de aquel pozo habría estado feliz de saltar afuera para refrescar los labios de quien le había creado. Ese pozo habría sido honrado al derramar súbitamente todo su refresco líquido para que él bebiera y quedara satisfecho. Pero Jesús no obró nunca un milagro meramente para su propio consuelo. Él sentía que su poder milagroso debía usarlo en beneficio de otros y en su grandiosa obra. Pero en cuanto a él, su humanidad debía soportar su propia debilidad, debía aguantar sus propias pruebas, así que tiene su mano para no satisfacer sus propias necesidades. Fin de la cita. Jesús estaba entonces cansado, se quedó sentado ahí solo, mientras sus discípulos habían ido a la ciudad cercana a comprar algo para que coman. Eso es lo que nos enseña el versículo 8, nos dice, de Juan 4. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Cristo se había quedado entonces ahí solo, pero no solo porque estaba cansado, sino porque tenía una cita señalada en la eternidad. En ese día, una mujer samaritana tenía una cita con el Señor y él lo sabía. Sabía que para eso era necesario pasar por Samaria. Amados hermanos, ese mismo ocurre con la vida de cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor. Ha ocurrido, hermanos. En un día de nuestras vidas, tal vez los menos esperados, en las situaciones quizás que hemos pasado, el Señor nos habló. El Señor se comunicó con nosotros mediante su palabra, mediante su evangelio. Les dio vida. Y eso va a pasar con esta mujer también. Por eso era necesario entonces que nuestro Señor Jesucristo pasara por Samaria. Leamos por favor el versículo 7 de Juan 4. Vemos que el Señor está sentado en el pozo, deseando saciar su sed como hombre. Juan 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Por eso el contexto que les di de la situación que pasó con los de Samaria era necesario, para entender por qué no podían juntarse los samaritanos con los judíos. Por eso la mujer dice, no, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Y el apóstol Juan pues recalca, dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Podemos entender entonces en parte el porqué de la sorpresa de esta mujer, el hecho de que un judío le pidiera beber del agua que él sacaría del pozo. Lo podemos entender, ¿por qué? Porque ya lo dijimos, hermanos. Porque esa era la tensión social, política y religiosa que había entre los judíos y los samaritanos. Pero dentro de esa historia, amados hermanos, hay aspectos no solamente de eso, sino también de prejuicios sociales, que hacían que esta petición de nuestro Señor Jesucristo a esta mujer fue mayor sorprendente dentro de su contexto social. Nuestro Señor Jesucristo, además de ser judío, que era un rabí, era considerado un maestro. Y un maestro, pues, ¿qué? Le estaba prohibido hablar con las mujeres en la calle. Les estaba prohibido. Así que un judío que además era tenido como un rabino, que estuviera hablando con una mujer y aparte que es samaritana, pues era algo inaudito, que no era algo para los judíos. Pues decir, no, pero como este es un rabino y está hablando conmigo. Por eso se sorprende la mujer. Eso era prejuicio, hermanos. Había ese prejuicio en el pueblo de judío, pero Jesús estaba por encima, o está por encima de cualquier prejuicio. Cuando tiene una cita con el que pertenece, con aquel que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, ningún prejuicio va a ser de tropiezo. Pero aún hay más, hermanos, que se le agrega a todo ese aspecto cultural que nos explica la sorpresa de la mujer ante esta petición que le hace nuestro Señor Jesucristo. Venir a sacarle el agua para los hogares era un trabajo que le correspondía para las mujeres del hogar. Y ellas lo hacían todos los días. Porque el único, no es como ahora, ¿no? Abrimos nuestro caño y sale agua. No iban al caño, al pozo a sacar agua. Porque necesitaban. El momento de ir a sacar el agua era un momento que de reunión de las mujeres y conversaban, donde las mujeres se ponían al tanto quizás de las diferentes situaciones, pero lo común era venir a sacar el agua a la puesta del sol. Como dije en la lectura que hemos tenido en Génesis. Por eso era importante, le recalqué. ¿Por qué? Pero cuando era en la hora de la tarde, a la puesta del sol, cuando ya no había mucho calor, ahí recién iban a recoger el agua. Pero en la historia que nos narra Juan, amados hermanos, en este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, esta mujer viene al mediodía y tiene un porqué, en un horario solitario, y debemos preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esta mujer no esperó a tu día a la hora de la tarde? Y aunque hace parte de lo que hemos estudiado, o estudiaremos, la próxima semana, el por qué era porque esta mujer era pues públicamente inmoral. Podía decir que no era una mujer de buena reputación. Era una mujer que era rechazada dentro de su contexto social de los samaritanos. En otras palabras, esta mujer era rechazada. Esta mujer era una mujer señalada como adúltera y todo el pueblo la conocía, por eso la rechazaba. Seguramente las mujeres también se burlaban de ella, la indicaban, y por eso que la mujer, por más que hacía calor al mediodía, iba a sacar su agua porque necesitaba el agua. Por eso nuestro Señor Jesucristo también era necesario pasar ese momento. Entonces, era una mujer rechazada, era una mujer señalada, adúltera. Debemos entender que los samaritanos también, esto es importante también, se basaban su fe solamente en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia. No creían los otros libros, no abrazaban los otros libros de la Escritura. Ellos solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia. Una mujer como esta, pues, que había tenido,
5 cartas de divorcio, que eso lo vamos a ver, que el Señor Jesucristo le dice. Pues por eso que era una mujer rechazada, porque el esposo que ahora tenía no era su marido, era solamente conviviente. Entonces todas esas cosas, pues a ella también se calificaba como una mujer pues inmoral. Y ahora, siendo judío, que le pida, le era sorprendente, hermanos. Para las personas que le era repugnante esa actitud entonces de esta mujer, y para sus mismos conciudadanos también, por eso lo indicaban como mujer inmoral. Imaginemos, los hermanos, lo que esta mujer vivía día en día y cómo se veía a sí misma. Podemos entender que no, pues se veía entonces como inmunda, por eso que no podía ir con otras damas a recoger agua a la hora, al atardecer, cuando ya ocultaba el sol. Pero esta mujer, hermanos, un judío, un rabino, le hace la petición que le diera de beber agua. J.C. Ryle dice: era un acto misericordioso, un asalto espiritual a un pecador. No esperó a que la mujer le hablara, sino fue él quien inició la conversación. Por eso es Dios quien comienza a orar en nosotros, hermanos. Él busca. Nos hace permitir pasar que a veces situaciones difíciles, pero Él nos habla para darnos el consuelo. Nos hace ver nuestra condición terrible en la cual estamos, pecadores que somos, inmundos, pero nos presenta el Evangelio. Cuando Jesús tiene una cita con sus ovejas que su Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, Jesús va más allá, como dije, de los prejuicios sociales, de los prejuicios religiosos, de los prejuicios culturales, aún por encima de sus propios prejuicios que tenga cada persona en cuanto a sí mismo. ¿Cómo crees que tú se vería aquella mujer a sí misma? Podemos entender algo al conocer que una característica de las personas que tenían una vida promiscua, sexualmente hablando, es que su interior entendía su inmundicia, y en este caso esta mujer lo sentía en el fondo. Pero ahí está un judío sentado sobre la piedra del pozo y le dice: dame de beber. Y como el apóstol Juan escribe, a todo tipo de audiencia, hermanos, en cuanto a este evangelio, no solo a judíos, sino a tal vez principalmente a gentiles, entonces el apóstol señala en el versículo 9 una aclaración que es impactante. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es importante también entender literalmente la traducción que debía ser, hermanos. Porque los judíos y samaritanos no comparten utensilios entre sí. Y eso también es importante. Porque nuestro Señor Jesucristo no tenía con qué sacar agua. Y uno de esos prejuicios que tenían, que si samaritano tocó este vaso, un judío venía, no tocaba ese vaso, porque se sentía, si tocaba este vaso, se sentía inmundo. Tanto llegaba ese prejuicio, que vemos también que no, la mujer entendió eso, de que le está pidiendo que le dé agua, pero si no tiene con qué sacar, entonces yo le tengo que dar mi utensilio que tengo para sacar y para que tome agua. Aún eso, pues, le sorprendió a esta mujer. Pero si el Señor Jesucristo hubiera tomado el mismo utensilio de la mujer samaritana dentro del concepto religioso judío, Jesús se hubiera contaminado no solo por ser una mujer, sino por ser también samaritano, sino también porque existía una ley rabínica. Ese es lo malo, hermanos, que la ley rabínica, el Señor Jesucristo dio mandamientos en su ley moral, pero estos judíos, fariseos, escribas, ¿qué hicieron? De esos mandamientos hicieron otros mandamientos. Dentro de ellos era pues que una mujer que tocara ese utensilio, un rabino, un maestro, no podía tocar. Imagínense con mucho más, ¿no? Con esta mujer que era samaritana.
Pero el Señor es más que cualquier prejuicio, que cualquier mandamiento. A lo largo de su ministerio les dijo, no, ustedes cumplen más mandamientos de hombres, estoy parafraseando, que los mandamientos del Señor. Y eso es lo que para ellos importaba, para los judíos importaba, sus mandamientos de hombres más que de la ley del Señor. Así que, si ves todo lo que encierra esta historia en cuanto a los prejuicios sociales, todo lo que el Señor pasa por alto, deja a un lado cuando tiene el encuentro a uno que le pertenece. ¿Sabes? ¿Cuánto le valía al Señor nuestras regulaciones humanas? Esta mujer se quedó sorprendido por eso. En cuanto a la petición que hace este judío, que este rabino le dice, dame de beber. Leamos por favor Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a las palabras de la mujer indignada, sin lugar a dudas, era complejo para el entendimiento de esta mujer. No quitemos pues el sentimiento religioso, el odio social que había, que estaba presente en el corazón de esta mujer. Mira que el Señor comienza diciendo, si conocieras el don de Dios. Cuando ustedes leen, cuando ustedes mediten en sus casas, vean cada palabra. Vean cómo el Señor le contesta, cómo inicia la conversación. Y vamos a ver también, dice algo la mujer, pero el Señor contesta otra cosa. Así como Nicodemo, ¿verdad? Habla una cosa, pero el Señor le dice otra cosa. Porque el Señor conoce su corazón y conocía el corazón de la mujer también. Uno de los aspectos que más enfatizaban los judíos en cuanto a los samaritanos, también esto es importante, que lo llamaban como ignorantes de la verdad de Dios. Como ellos solamente abrazaban los 5 primeros libros de la Biblia, y como los judíos sí abrazaban todo el Antiguo Testamento, decían, no, estos son ignorantes, no conocen la palabra. Despreciaban hasta por eso también. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer, si conocieres el don de Dios, pues estas palabras podrían haber llegado a indignar a esta mujer. O podría haber pensado de esta manera, y parafrasear lo que quizás ha pensado. Este judío sediento me pide que le dé agua, me llama que soy ignorante, y viene a mostrarse superior aún a este pozo que nos construyó nuestro padre Jacob, hablándome de que él tiene manantiales. ¿Y esto por qué? Porque Juan 4 nos dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías que él te daría agua viva. Así que posiblemente la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la mujer le tomó con mayor indignación. Y por ello que la mujer le pregunta, no, pero si me está hablando de agua, él tiene necesidad de agua, pero no tiene con qué sacar, pero me dice, si yo le pido, me va a dar agua. En ese momento estaba centrado en lo material, en el agua. Leamos Juan 4, 11 al 12, hermanos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, hermanos, la mujer saca a relucir ese aspecto religioso, ese aspecto que para ella pues era lo más importante, que supuestamente pues les hacía como decir que tenían comunión con Dios. Jacob, según se creía, había construido ese pozo, y aunque había otros pozos más cercanos, las aguas de ese pozo eran consideradas algo especial, únicas, diferentes.
Pues ahí nos hace ver que había algo que, pues, de alguna manera adoraban este pozo, en el sentido de que, pues, como ves de Jacob, y Jacob es, pues, considerado el padre de Israel, y tiene comunión con Dios, entonces lo tomaban como algo especial. Por eso le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pero el Señor Jesucristo, en esa muestra de amor por los que el Padre le dio, le expresa lo siguiente, versículos 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué palabras maravillosas, amados hermanos. Qué palabras maravillosas para repetir una y otra vez. Pero preguntémonos, ¿qué habría entendido la mujer samaritana en ese momento? ¿Qué habría entendido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Lo más posible es que en ese momento de la conversación ella seguía pensando en los aspectos materiales. Sed, necesidad, agua del pozo. Tal vez esa mujer todavía seguía con ese aspecto material, pero nosotros podemos entender lo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo exponían. ¿Pero por qué la entendemos, hermanos? Porque tenemos la luz de las Escrituras. En la respuesta de nuestro Señor Jesucristo se encierra, por medio de los componentes que ilustran el agua, aspecto muy importante que todo hombre necesita. Y esto es el regalo de la vida eterna. El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo dentro de cada ser, de cada hombre. El pozo de Jacob lo que demuestra es el esfuerzo humano. ¿Para qué? Para satisfacer ¿qué? La necesidad primordial. Imagínate, ese pozo tenía aproximadamente 30 metros de profundidad para esa época de Jacob. Pues era un gran esfuerzo, ¿no? Para sacar. Esa es la religión humana que en pos de que satisfacer las cosas vitales. La religión humana busca solamente satisfacer lo terrenal, pero dejando de lado lo espiritual. Pues como sucedían con esas aguas, solamente calmaban la sed en lo material, de una manera temporal, pero continuaba dicha necesidad una y otra vez. Por el contrario, lo que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo a esta mujer samaritana era la solución definitiva a su verdadera necesidad. Por eso le dice el Señor: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del pozo, de esa agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amados hermanos, sin duda es la sed que es muy buena ilustración para nuestra necesidad vital. Es importante entender eso. Yo te hago esta pregunta, hermano, hermana, amigo, amigo. ¿Sabes lo que es tener sed? Yo me podría aventurar a decir que ninguno de nosotros sabemos verdaderamente lo que es tener sed. ¿Por qué? Porque el mundo, la mayoría de las ciudades, como dije, vamos a donde está el caño, abrimos, sacamos agua y podemos beber. Pero en esos tiempos, en ese lugar, donde solamente se sacaba de pozos el agua y se trasladaban caminando de un lugar a otro, imagínense qué sed tendrían. Ahora, ¿no? Podemos cargar en nuestras botellas, nuestras aguas, y vamos a la tienda, compramos y tenemos agua. Pero en esos tiempos era esa necesidad. Pero esa necesidad no se quedaba en esa necesidad de saciarse en lo material, sino en lo espiritual. Ahora, mis amados hermanos, pueda que no tengamos claro el entendimiento de qué es tener sed, pero yo te aseguro que si sabes lo que es tener una sed espiritual, la necesidad de su vida espiritual, la necesidad de Cristo, al entender tu condición terrible en la cual te encuentras,
de sentirte vacío, insatisfecho, con un faltante en tu ser que no sabes cómo llenar. Todos antes de la misericordia del Señor, antes que nos cobijara en nuestras vidas, sentimos esa sed espiritual. Por eso acudimos al Señor. Vayamos rápidamente a Salmos capítulo 42. Muy diciente lo que dice este hermoso salmo. Salmo capítulo 42, versículo 1, 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad, entonces, esa sequedad que podríamos ver como una ilustración de esta mujer. Todos los hombres, en cuanto a estos aspectos materiales que rodean esta historia, quizás está cubierto en cuanto a lo material, pero lo espiritual no todo está cubierto. Tienen esa necesidad, tienen esa sed de cubrir ese vacío. Nosotros sí podemos entender lo que es una vida de estar sin unidos a Cristo, sin tener el Espíritu Santo de Dios que nos une a la persona del Señor Jesucristo. Es tener sed de un estado, pues es un estado desesperante. Solo cuando el Señor nos da vida espiritual, el agua que Él da, su Santo Espíritu, porque el agua lo que dice, está hablando de su Santo Espíritu. Ese vacío, esa sequedad del alma es saciada, y por eso que, como enfatizamos en la predicación, aquel que teniendo el alcance en sus manos el ofrecimiento de las buenas nuevas, el ofrecimiento de ¿qué? Del Evangelio de Cristo, el ofrecimiento de la obra de la persona del Señor Jesucristo, y lo deseche y lo desprecia, es un acto atroz, lo más atroz que puede cometer cualquier hombre, es decir, rechazar dicho Evangelio. Es por eso que cuando se entiende esta comparación que hace el apóstol Juan con la necesidad vital que vemos en las personas rechazando el mensaje del Evangelio, decimos qué cosa atroz. Y el libro del profeta Jeremías nos expone también este aspecto. Son rápidos, hermanos, vayamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 12, 13. Dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la realidad del hombre que rechaza. Dice: por dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. El Señor Jesucristo también por eso le responde a la mujer samaritana. Juan 4, 13, 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando de lo material. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Podemos decir que este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana es una buena ilustración, amados hermanos, de la soberanía de Dios de dar vida al que Él quiere, así como lo expresó también a Nicodemo. Juan 3:8. Juan 3:8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta mujer samaritana, a los ojos de los hombres judíos, aún a los ojos de sus conciudadanos samaritanos, no era una mujer candidata, una mujer apropiada para recibir el favor divino. Pero el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo, le plació darle ese regalo de la vida eterna. Esta mujer estaba seca por dentro. Esta mujer que vivía bajo el señalamiento que le fue ofrecido quizás, le había dado ese beneficio que el Señor da a todos sus hijos. Es algo que también, amados hermanos, nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 7, nos señala el apóstol Juan en este mismo Evangelio. Capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que cada persona cuando pone su fe en el Señor, pues es sellado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tiene entonces una entrevista decretada en la eternidad con esta mujer samaritana, con esta mujer rechazada por todos y por ella misma también. Le ofrece este regalo de la vida eterna. Quiero cerrar con esto, amados hermanos. ¿Has percibido lo que ha hecho el apóstol Juan? El apóstol Juan ha colocado dos entrevistas juntas de una manera seguida con dos personajes contrastantes: Nicodemo y la mujer samaritana. Un hombre y una mujer. En uno conocemos el nombre, Nicodemo, en el otro no. Uno en Jerusalén, la ciudad santa, o sea, el reino del sur, y la otra en Samaria, la región despreciada, el reino del norte. Uno era un maestro de las Escrituras y la otra un ignorante de las Escrituras. Uno era un hombre de gran reputación social y la otra, ¿quién? Una mujer despreciada socialmente. Amados hermanos, creo que no se puede hacer un mayor contraste en el uno con el otro, pero lo maravilloso y fundamental es entender, tanto Nicodemo como la mujer samaritana tenían la misma necesidad. El Señor le dijo a Nicodemo, Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero la respuesta de Nicodemo es contrastante también con la respuesta de la samaritana. La respuesta de la samaritana, al ser expuesto el Evangelio, ¿qué hace? Rápidamente se unía. Pero Nicodemo vemos que no, ¿verdad? Por más que conocía todas las Escrituras. En la historia del relato de Juan vemos que al final recién es convertido. Esto le dice, ¿no? Que de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto le dice al maestro de alta moralidad para ellos, de conocimiento de la Escritura, porque era un maestro de la Escritura. Pero a la mujer rechazada, hasta por ella misma pecadora, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tanto uno como otro necesitaban el mismo regalo de Dios, su Santo Espíritu.
Todos los hombres nos encontramos en la misma condición, destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los hombres necesitamos del dicho regalo de la vida eterna. Nicodemo vino a Jesús. Jesús fue a la mujer samaritana, porque cuando nuestro Señor Jesucristo tiene una cita con los suyos, con los escogidos del Padre de la eternidad, rompe las barreras sociales, religiosas, políticas, físicas, lo que sea. Amados hermanos, nosotros convivimos con personas que tienen el mismo estado de ceguedad, el mismo desierto en sus vidas. Tú tienes el mensaje que llevar a estas personas. Las personas, entendiendo su condición, viendo el regalo de Dios, el don de Dios, que es Cristo, correrán a Él en arrepentimiento y fe. Pero es necesario que se les predique el Evangelio. Tenemos el precioso Evangelio en nuestras manos y debemos compartirlo, amados hermanos. Ahora, eso me dirijo a ustedes que no han conocido, que no conocen a Cristo. Tú que no has confiado en Jesucristo, hoy es el día de tu salvación, no dejes pasar más tiempo. Corre a Él en arrepentimiento y en fe. Abraza la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. No dejes pasar más tiempo. Él te dará el agua de su Santo Espíritu que salte para vida eterna. No te fijes en lo terrible de tus pecados. No creas que yo soy un pecador terrible, pero que no creo que Dios me perdone este pecado. No. Isaías 1, 18, 20. Vayan, por favor. Isaías 1, 18, 20. Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice la bendita palabra. Es para ti, amigo o amiga, que no conoces a Cristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es terrible quizás tu pecado. Es terrible quizás tu pecado. Es terrible. Vayamos ahora a Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Esto te dice el Señor también. A ti que no conoces a Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso te dice a ti, amigo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Te hará descansar de tu pecado, te hará descansar de esos que estás cansado de eso. Te limpiará de toda tu inmundicia. Por más que tu pecado lo sea lo más terrible, en él hay perdón de pecados. Pablo fue lo más terrible. Persiguió, mató a muchos creyentes. Pero cuando el Señor llegó a su vida, tuvo esa entrevista también en el camino a Damasco, lo salvó. Fue perdonado por esos pecados. No desprecies este regalo, este don de Dios, que así como la mujer samaritana le dice, no desprecies del Evangelio de Dios. La
Próxima semana, en la predicación, continuaremos en esta gloriosa entrevista que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana y aprenderemos aún más de esa necesidad de ir y compartir el mensaje a aquellos que conviven con nosotros. Recordemos que sigamos compartiendo a aquellos que somos creyentes el Evangelio de Cristo, lo que hizo Dios a favor nuestro. No cerremos nuestras bocas. Preparemos nuestros corazones también para el tiempo que vamos a salir a predicar como iglesia. Alcemos nuestras bocas, nuestras voces para predicar el Evangelio en las calles. Estemos orando, amados hermanos. En nuestras manos está el Evangelio y tenemos que llevar al pueblo. Y descansar en la soberanía del Señor, y Él obrará. Hasta aquí la predicación, amados hermanos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos y visitas que por la gracia del Señor han estado en este lugar. Oremos.